Groenlandia, tal como la conocemos, tiene los días contados. Para el año 2100 casi no quedará nada. No deberíamos ver esa masa blanca del mapa como algo permanente. Es solo una ilusión. Sí, parece sólida, congelada en el tiempo, pero en realidad se desvanece rápido. Los últimos modelos climáticos son más que alarmantes. Sugieren que, en escenarios de alto calentamiento, la capa de hielo de Groenlandia podría perder más de la mitad de su volumen para finales de este siglo. Para los científicos, quizás sea solo una línea en un gráfico, pero ¿qué hay de la gente que vive en la isla? Su hogar está siendo borrado en tiempo real. Si este hielo se derritiera por completo, el nivel del mar subiría más de 7 metros, redibujando las costas de todo el mundo. Será una auténtica pesadilla geológica, pero también hay un cambio más silencioso ocurriendo aquí mismo, uno que los satélites no siempre captan. Centrémonos en la sociedad de Groenlandia y observemos de cerca estos pequeños asentamientos costeros. No hace falta decir que la vida aquí no se trata solo del frío, también es implacable. Para que se den una idea, las verduras frescas cuestan una fortuna. El internet es un lujo y la mayor parte del tiempo está básicamente a oscuras. Los resultados son fáciles de imaginar, ya que esas duras condiciones pasan factura. Groenlandia lucha actualmente con una grave crisis de salud mental y una situación desgarradora ligada al profundo peso emocional del aislamiento. Para las generaciones más jóvenes, la realidad solo ofrece una dirección, lejos de la isla. Se van a Dinamarca a estudiar o trabajar, y una vez que viven donde la comida es barata y el sol brilla en invierno, rara vez regresan. Un duro declive demográfico. Los pueblos pequeños se vuelven pueblos fantasma, mientras los ancianos mueren y los jóvenes simplemente no vuelven. En 60 o 70 años, Groenlandia se encontrará en una situación verdaderamente trágica e irónica. Imaginen esto, a medida que el hielo retrocede, deja al descubierto depósitos masivos de minerales de tierras raras. ¿Cuántos? Hablamos de material suficiente para alimentar a una cuarta parte de los futuros vehículos eléctricos del mundo. Toda la nación podría volverse increíblemente rica, pero habrá alguien para reclamarlo. Los científicos lo dudan, sin duda. Si nos acercamos a Groenlandia desde el espacio, se ve blanca y tranquila, pero muy debajo de su superficie, algo podría estar moviéndose. Durante años, los escaneos de radar han mostrado extrañas distorsiones en forma de columna que no se podían explicar. Algo está doblando el hielo desde adentro y empujándolo hacia arriba. Y ahora los científicos por fin entienden qué es. Groenlandia es la isla más grande de la Tierra, más o menos del tamaño de todo el suroeste de Estados Unidos. Más del 80% está cubierta por una capa de hielo de hasta 3.000 metros de grosor. Si se derrite, el nivel del mar subirá más de 7 metros, lo que básicamente significa adiós costas de Florida. Lo más increíble es que debajo de esos 3 kilómetros de hielo hay un paisaje completamente oculto. Hay montañas ahí abajo, cadenas enteras selladas. Incluso hay un cañón enorme de unos 740 kilómetros de largo. Eso es más que el Gran Cañón. Se descubrió apenas en 2013 usando radar que penetra el hielo. Hablamos de una red de cañones que no han visto la luz del sol en millones de años. Es el único lugar así en la Tierra. Ese mismo radar también muestra las capas internas del hielo. Imagínalas como páginas o capítulos que se agregan a un libro cada año. La nieve cae a unos -11 grados centígrados y realmente nunca se derrite. Se acumula, se comprime y se convierte en hielo glaciar denso. Mientras se apila, también se desplaza muy lentamente hacia el océano, gracias a la gravedad. En el interior profundo, ese movimiento apenas se nota. Tal vez solo unos centímetros al año. Al menos eso es lo que los científicos esperan ver cuando escanean debajo. Pero en partes del norte de Groenlandia, la historia es diferente. Esas capas ordenadas no están planas. En vez de eso, se curvan hacia arriba. Parece que algo en lo profundo del hielo lo está levantando desde abajo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La nueva idea es convección térmica dentro del hielo. Suena complicado, pero el principio es simple. La superficie de Groenlandia puede bajar de -40 grados centígrados, mientras que la base allá abajo puede ser un poco más cálida. La Tierra libera calor hacia arriba sin parar,
y la presión de casi 3 kilómetros de hielo baja el punto de fusión allá abajo. La diferencia de temperatura es pequeña, pero con tanto grosor, hasta la diferencia más mínima importa. El hielo sigue siendo sólido, pero las capas más profundas se vuelven más fáciles de deformar. Con el paso del tiempo, ese hielo más blando puede subir en domos lentos, mientras el hielo más frío de arriba se acomoda alrededor, doblando las capas que antes eran planas en esas formas de columna que el radar detectó. Solo pasa en ciertos puntos. El hielo necesita ser lo suficientemente grueso para que ese movimiento vertical ocurra. Si es muy delgado, no hay espacio para que el ciclo se forme, y si se jala demasiado hacia los lados, el patrón se descompone por completo. Por eso solo se ven las columnas donde Groenlandia es enorme y bastante estable. Pero Groenlandia no solo está cambiando por debajo, también experimenta transformaciones en la superficie, o mejor dicho, se abre desde arriba. Hablamos de verdaderas trampillas en el hielo llamadas molins. Imagínalos como agujeros de drenaje verticales justo en medio de la capa de hielo. En verano, el agua de deshielo no siempre escurre por la orilla como un río tranquilo. A veces encuentra un punto débil, lo abre de golpe y de repente toda la corriente desaparece, formando un pozo profundo. Algunas aberturas de Mulan miden varios metros de ancho y el conducto puede caer cientos de metros en vertical. En casos extremos, pueden conectar casi hasta la base de la capa de hielo. Cuando los científicos intentaron cuadrar las cuentas del agua, simplemente no salían. La única forma en que funcionaba era si el mulén era mucho más grande por dentro de lo que parece desde arriba. Como si la abertura fuera solo una puerta y abajo hubiera todo un cuarto oculto tallado en el hielo. Y ese detalle importa porque un cuarto más grande puede almacenar más agua. Más agua almacenada significa más presión. Y más presión puede hacer que el hielo se deslice más rápido. Y aquí viene lo más importante. Estos conductos son autopistas de agua de deshielo directo a la base de la capa de hielo. El agua que fluye ahí lubrica el hielo. Toda esa agua actúa como grasa en una charola de horno. Permite que los glaciares enormes se deslicen mucho más rápido hacia el océano. Los molins más grandes pueden llevar más agua con mayor frecuencia, a veces en oleadas repentinas. Esto aumenta la presión en la base e incluso empuja agua hacia las grietas, creando zonas débiles que hacen la red de tuberías aún más eficiente el siguiente verano. Hay columnas extrañas, hay mulans. Y eso no es todo. Groenlandia tiene un historial de perder pedazos enormes de hielo en desprendimientos dramáticos llamados calving. Hay registros de bloques de hielo del tamaño de rascacielos que se desprenden de un glaciar de repente y desaparecen en el océano. En 2015, el glaciar Jacobshaven desprendió un iceberg del tamaño de Manhattan, y en 2020, el glaciar Spalt colapsó, enviando un área de hielo de más de 100 kilómetros cuadrados al mar. Son avalanchas gigantes con pedazos que se agrietan, se inclinan y caen como dominós antes de estrellarse en el océano. A veces, el hielo se voltea por completo al tocar el agua, lanzando una pared de rocío helado a decenas de metros de altura. El sonido de estos desplomes es absolutamente ensordecedor. Resuena sobre el agua como una cadena interminable de truenos. Cuando un pedazo de hielo del tamaño de una cuadra cae al océano, crea olas enormes que fácilmente pueden hundir embarcaciones cercanas. Otras veces, losas gigantes flotan lentamente como islas congeladas que se alejan para eventualmente romperse en pedazos más pequeños. Sabemos que Groenlandia puede perder cantidades colosales de hielo sin un gran desastre. Una sección de 500 metros de grosor llamada Domo Prudhoe se derritió por completo hace 7000 años, durante un periodo normal de calentamiento. Groenlandia no necesita ponerse súper caliente para perder hielo, solo necesita mantenerse cálida por un rato. Los científicos también saben que el hielo puede subir desde lo profundo. El agua puede abrirse paso hacia abajo a través del hielo, y las rocas de abajo muestran que Groenlandia ya ha perdido grandes domos de hielo antes. Quizás la mejor prueba, bueno, tal vez no la mejor, pero sin duda la más tierna de que Groenlandia está pasando por varios cambios es el comportamiento de estas criaturas. Nos pueden parecer tiernas, pero en realidad son muy peligrosas para sus presas. Las orcas son ballenas asesinas. Son torpedos blanco y negro con una aleta dorsal que parece sacada de un villano de Pixar. La cosa es que cazan en grupos familiares coordinados y son lo suficientemente inteligentes para planear. Están en la cima absoluta de la cadena alimenticia.
Lo que pasa es que a las orcas no les gusta mucho el hielo marino denso, no porque les dé miedo, sino porque es una trampa. El hielo puede bloquear los agujeros para respirar, complicar su cacería o simplemente dificultar su movimiento. Así que por mucho tiempo, el hielo grueso funcionó como una cerca natural que las mantenía fuera de ciertas zonas cerca de Groenlandia. Ahora, esa cerca ya no es tan confiable. Conforme el océano alrededor de Groenlandia se mantiene abierto por más tiempo, las presas pueden expandirse a zonas que antes estaban cerradas, y las orcas las siguen. Animales que dependían del hielo para esconderse, de repente quedan completamente expuestos. El agua recién derretida básicamente se convierte en un buffet libre para las ballenas que llegan. La conclusión: las orcas están reaccionando al nuevo escenario. Es como ver a un jefe final entrar a un nivel que antes estaba bloqueado. En cuanto los ves paseándose como si fueran los dueños del lugar, sabes que algo en el entorno ya cambió. En las últimas décadas, Groenlandia ha estado perdiendo hielo más rápido que antes, y todo eso termina en el océano. Así que esto no es solo un misterio interesante sobre formas raras en el radar. Los pronósticos del nivel del mar dependen de predecir cómo se comporta el hielo. Si el hielo a kilómetros de profundidad actúa como plastilina burbujeante, esconde enormes cámaras subterráneas de agua y altera la vida silvestre local, las predicciones viejas se van por la ventana. Groenlandia es un sistema vivo que contiene suficiente agua para hundir Florida, lo que hace de cada nuevo descubrimiento algo muy importante. Estas manchas oscuras en la capa de hielo de Groenlandia no son unas simples manchas cualquiera. Cada verano, el hielo, que suele ser de un blanco brillante, se torna de un gris oscuro en ciertas áreas. Esta zona oscura fue un gran misterio durante mucho tiempo, hasta que algunos estudios descubrieron que esta extraña transformación estaba relacionada con la inusual aparición de algas de colores rojo, verde y marrón. La parte más aterradora es que esta proliferación de algas sigue creciendo. La zona oscura se está volviendo más oscura y podrían comenzar a aparecer microbios aterradores. Ahora, el resto del mundo debería estar preocupado. La capa de hielo de Groenlandia es como una inmensa manta de hielo que cubre alrededor del 80% de la isla. Es tan gruesa que contiene cerca del 8% del agua congelada dulce del mundo. La mayor parte del año, el hielo parece una enorme, intacta y blanca sábana que se extiende sobre la Tierra. Pero cuando llega el verano, las temperaturas empiezan a subir y las cosas comienzan a cambiar. El hielo se derrite, revelando áreas rocosas a lo largo de la costa. Y conforme te adentras más en el interior, ese hielo que antes era liso y blanco se oscurece. Esta es la zona oscura y abarca un área de alrededor de 400 kilómetros de longitud y 100 kilómetros en su punto más ancho. Este extraño fenómeno ocurre básicamente por dos grandes razones. Primero es el carbono negro. Igual que el polvo que se acumula en tu estantería, el hielo en Groenlandia tiene el mismo problema. El viento transporta una mezcla de polvo y hollín a esta zona helada, pero a diferencia de tu estantería, no puedes simplemente limpiarlo con un paño. En el caso de Groenlandia, esta mancha sucia se deposita sobre el hielo y permanece allí durante miles de años. Entonces, la zona oscura está básicamente cubierta por una fina capa de polvo que se ha acumulado con el tiempo. En el 2014, investigadores analizaron esta suciedad y encontraron que las áreas de hielo más oscuras estaban llenas de carbono negro. Este no apareció de la nada. Bueno, en realidad, en cierto modo, sí lo hizo. Los científicos creen que proviene principalmente del humo producido por incendios forestales en el norte de Canadá y Alaska en algún momento del pasado. Como podrías imaginar, el carbono negro es de color negro, por lo que hace que el hielo se vea más oscuro. Ahora, la segunda gran razón del cambio de transformación del verano del casquete de hielo de Groenlandia tiene que ver con esas algas que mencionamos antes. Principalmente estamos hablando de dos tipos, la Ancylonema alaskana y la Ancylonema nordenskjoldi. Ambas aman las regiones de agua fría.
Durante el invierno permanecen en un estado de latencia profundo dentro del hielo, pero cuando llega la primavera comienzan a migrar lentamente hacia la superficie. En el verano están listas para florecer y absorber casi 24 horas de luz cada día para realizar la fotosíntesis y crecer. Normalmente estas algas son verdes, pero al exponerse a la luz solar se vuelven marrones como un modo natural de protegerse de los rayos ultravioleta dañinos. Y este cambio de color también es lo que hace que el hielo en Groenlandia se vea más oscuro. Hasta ahora, este ha sido un comportamiento normal. Lo que es realmente alarmante es que estas floraciones de algas están aumentando cada año. Esto sucede porque prosperan con el fósforo, un nutriente que abunda allí y proviene de un mineral llamado hidroxiapatita. Este mineral se encuentra en un tipo de roca que se descompone en diminutas partículas de polvo, que luego son arrastradas sobre el hielo por el viento. Al calentarse el clima, las rocas se secan más y los vientos fuertes arrastran más polvo. Más polvo significa más fósforo, lo que lleva a un mayor crecimiento de algas. ¿Ves? Es un ciclo y cada año empeora más. Estudiar esto es crucial para entender por qué la zona oscura sigue creciendo. Desde el 2000 hasta el 2012, su tamaño aumentó en un 12%. Pero quizá te estés preguntando, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Después de todo, solo es cielo que se está oscureciendo, ¿verdad? Pues no exactamente. Piensa cómo no puedes soportar llevar ropa negra en un día caluroso y soleado. Absorbe el calor y te hace sentir aún más caliente. Eso es porque las superficies más oscuras absorben más luz solar. Lo mismo le ocurre al hielo. Juntos, el polvo, el carbono negro y las floraciones de algas son responsables de aproximadamente el 70% de la variabilidad en el albedo de la capa de hielo de Groenlandia. Albedo es simplemente una palabra sofisticada para describir cuán reflectante es una superficie. Si tomas dos superficies, una blanca y brillante y la otra oscura y rugosa, la blanca reflejará mucha luz y calor, lo que le dará un albedo alto. La oscura, en cambio, absorberá más luz y calor, por lo que tiene un albedo bajo. Durante el verano, la capa de hielo de Groenlandia experimenta una reducción en el albedo. Esto significa que el hielo absorbe más luz solar, y cuando el hielo absorbe más luz solar, se derrite más rápido de lo que debería. Por eso es tan importante entender lo que sucede en la zona oscura. Ayuda a predecir qué tan rápido se está derritiendo la capa de hielo de Groenlandia y cómo esto puede afectar al resto del mundo. La capa de hielo de Groenlandia es la segunda más grande del mundo, ya que cubre un área del tamaño de toda la Tierra en los Estados Unidos, al este del río Mississippi, y su inmensa masa de hielo tiene un espesor promedio de poco más de 2 kilómetros. Lamentablemente, la pérdida de hielo se ha disparado. En la década de los 90, Groenlandia podía perder alrededor de 25.000 millones de toneladas de hielo al año. Ahora está perdiendo cerca de 234.000 millones de toneladas por año. Eso es casi 10 veces más hielo derritiéndose cada año. Según la NASA, si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, los niveles del mar a nivel global aumentarían aproximadamente 7,5 metros. Eso podría ser catastrófico para los países y ciudades costeras alrededor del mundo. Los Países Bajos podrían quedar sumergidos, las Bahamas podrían hundirse casi por completo y muchas de las islas de Filipinas estarían en riesgo de desaparecer. Todo esto puede parecer una realidad lejana, y es cierto que la mayoría de los científicos creen que tomaría varios cientos o incluso miles de años para que la capa de hielo se derrita por completo. Pero es importante saber que Groenlandia no siempre tuvo esta gruesa capa de hielo. Recientemente, investigadores examinaron con detenimiento algunos sedimentos del fondo de un núcleo de hielo de 3,2 kilómetros de profundidad extraído del centro de Groenlandia. Descubrieron que el suelo contenía trazas de madera de sauce, partes de insectos, hongos e incluso semillas de amapola. Entonces, estos fósiles son nuestra primera evidencia directa de que la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el pasado geológico reciente, hace alrededor de 400.000 años. En ese momento, Groenlandia era el hogar de un paisaje de tundra verde, con insectos y plantas.
Este descubrimiento es tanto fascinante como aterrador porque demuestra que la capa de hielo colapsó antes y podría ser más frágil de lo que los científicos pensaban originalmente. También hay otra preocupación. Una investigación reciente recogió agua de deshielo de diferentes puntos de la capa de hielo de Groenlandia y encontró que las muestras de agua estaban llenas de cientos y miles de microbios. La preocupación es que podrían liberarse en el océano en el futuro, y algunos estudios ya sugieren que las áreas cercanas a donde fluye mucha agua de deshielo glacial tienen un mayor riesgo de que los virus salten a nuevos huéspedes, como de animales a humanos. A pesar de que los expertos creen que la posibilidad de que un virus del fin del mundo provenga de los glaciares es muy pequeña, aún no es nula. La verdad es que no sabemos mucho sobre las miles de especies microbianas que viven en la superficie del hielo, y simplemente no hay suficientes datos para comprender por completo cuán peligrosos podrían ser estos organismos. Todo esto puede sonar alarmante, pero no deberíamos entrar en pánico todavía. Aún hay mucho que no entendemos sobre lo que está oscureciendo la capa de hielo de Groenlandia. Todavía necesitamos mediciones más detalladas de la abundancia relativa de polvo, algas y carbono negro, así como un mejor entendimiento de cómo estos microbios potencialmente peligrosos podrían afectar nuestras vidas. Cuanto más aprendamos, mejor podremos predecir lo que va a suceder y cómo podemos prepararnos para ello.